Mm, Pues muy Bu- buenos días, buenas tardes a quienes se conectan desde el hemisferio sur o desde el continente europeo, que también tenemos seminaristas del viejo continente, le llaman. Estamos en nuestra quinta sesión de la quinta ronda de sesiones del Seminario Permanente Derecho, Animales y Filosofía. Y estamos muy agradecidos, estamos muy contentos de contar el día de hoy con la presencia de una de las personas más importantes para el derecho animal latinoamericano, lo digo sin ningún atisbo de duda, que es la doctora María de las Victorias González Silvano, Vicky para los amigos. Pues como saben, la doctora Vicky González Silvano es profesora del Instituto Andrés Gioja de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ella fue promotora e impulsora desde hace más de 10 años de que se instaurara la primera materia de derecho animal en esta universidad y hay que decirlo, fue una de las primeras materias, si no la primera materia que se impartió en habla hispana sobre derecho animal, porque entonces había universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, que ya se dedicaban a temas prioritariamente de ética y tangencialmente de derecho animal. Pero como materia de derecho animal, según pues los rastreos que hemos hecho tanto el doctor Israel González Marino como una servidora que también hacemos estudio de lo que es la materia de derecho animal como materia em, dogmática, pues nos hemos dado cuenta que la doctora Vicky fue una pionera y también fue una pionera porque fue convocada como amicus curiae en la causa Sandra, que como la mayoría de los que estamos aquí sabemos, es un caso paradigmático, si bien no fue el primero, porque había habido casos como el de Suiza, por ejemplo, en Brasil, sí fue el primer caso que tuvo un fallo efectivo en el cual se declara a la orangutana Sandra, Sandrita, como le dice la jueza Liberatori, como persona no humana. Y bueno, ahí los amicus curiae, que para quienes nos acompañan de otros países, es esta figura de informes técnicos de los que se allegan los jueces, fue fundamental. Y bueno, también organiza cada año un evento en materia de derecho animal y, y la verdad es que nos ha apoyado muchísimo desde que empezamos a trabajar con GIDA. Fue correvisora de la tesis doctoral de la doctora Brenda. Ahora es profesora también invitada en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana y codirigiendo la tesis de Eder Ramírez Galindo. Así que bueno, ya es una hermandad académica la que une a GIDA con la doctora Vicky, porque por supuesto es también investigadora asociada de GIDA, desde hace ya muchos, muchos años, en los cuales hemos avanzado juntas en muchas batallas por los demás animales. Así que, doctora Vicky, de verdad, bienvenida, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y te dejo con todos nuestros seminaristas. Bienvenida. bueno, ante todo vamos a aclarar dos cosas. Una, que no es tan así como dice Rosy, pero no importa. Y segundo, que yo tengo el honor de pertenecer a GIDA. En el fondo estoy buscando que México me adopte, a ver si alguna universidad me llama y me quedo en México, porque quedé enamorado de ese país. Es más, lo peor es que me gusta Michoacán. Pero quedé enamorada, pero fuera de eso es el trabajo que hace Gida, es un trabajo realmente serio y de propagación de la temática. Nosotros no somos la primera materia en Argentina, somos la segunda. Lo que pasa es que la primera materia fue en Córdoba y no tuvo ni la difusión, no tiene la difusión ni la orientación que tenemos nosotros, que es totalmente abolicionista, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, la Universidad de Córdoba fue la primera. Lo que pasa es que nosotros, creo que porque la UBA es la UBA, por más que la Universidad de Córdoba es muy importante, eh, y después porque le dimos otra impronta a la temática y otra cosa que tengo es que yo litigo mucho y eso también, y al ser investigadora del GIOJA también eso le da otra impronta. Y bueno, la temática empezó en el 2014 y no hemos parado nunca. Y no vamos a parar.
Es más, está garantizada que a mi muerte esto continúa. Así que no hay forma de frenarnos. Cada vez se me hace más difícil venir a plantear temáticas en gira y en los congresos. Y voy a explicar por qué. Porque al comienzo, cuando comenzamos, digamos, en la divulgación profunda, porque en el trabajo muchos han empezado hace 20 años, ¿no? Tenemos a Ana María Boglio, que hace 20 años que está trabajando en la temática, pero desde una perspectiva filosófica, ética, por más que ella es abogada. eh, a Oscar Horta, o sea, tenemos un montón de gente que, bueno, sin contar a Singer, ¿no? Que han trabajado desde esta temática. Pero desde el mundo del derecho, si bien nosotros somos conscientes que desde el derecho solo no vamos a lograr todo, eh, digamos que ha sido con la materia, nosotros de hecho en la facultad la llaman la materia, a la materia de derecho animal, con la materia que se ha comenzado a tener más visualización. Y digo, ¿por qué se me hace cada vez más complicado? Porque cada vez se han generado más generaciones jóvenes excelentes y como una vez dijimos con Rosy, ¿qué más queremos que nos superen? ¿No? Eh, y cada vez nos tenemos que ayornar más en las temáticas que elegimos, ¿no? Y buscar y todo lo demás que antes, por ahí uno hablando de dos, tres temas, manejaba todo y hoy no es tan así. Si bien yo hoy voy a traer una temática que es bastante interesante, que es la temática de los daños a los animales, la temática de los daños y perjuicios vengo a traer, ¿no? Eh, Esto no está alejado a la temática de daño en general. ¿Qué me motivó esto? Dos cosas. Primero, en el 2016, mi estudio jurídico recibe un chico que es Salsamendi, que viene con un caso de su perro muerto en una veterinaria por haberlo llevado a bañar y lo secaron y se pasaron en el secador y se lo fritaron. Eso dice la necropsia, ¿no? Eh, este juicio duró del 2016 al 2022, o sea, estuvimos muchos años litigando contra una veterinaria, que a quien obviamente fue contra la veterinaria, también fuimos contra los veterinarios, pero sabiendo que era la veterinaria que teníamos que ir. Y ahí lo primero que se nos puso, y en esto voy a decir que yo trabajé con Gerardo Biglia en ese momento, una persona que era de referencia en el mundo animalista hasta que se fue al sur. em, ¿Qué es lo que pedíamos? Decimos, era un perro de raza, decimos, pedimos el valor del animal, ¿qué vamos a pedir? Porque aparte era formar, ¿qué vamos a pedir? Porque el daño moral por la pérdida de un animal de afección, de afecto, no está previsto en nuestro código. Y obviamente, como bien dice Apoglio en su artículo, se mira antropocéntricamente. Sí, no hay otra forma de mirarlo porque son las normas que tenemos. Las normas que tenemos son antropocéntricas en los daños y perjuicios. Y si bien nosotros tenemos la ventaja de que la ley penal, la 14346, establece que los animales son víctimas de actos de, o sea, que el que hiciere víctima de actos de maltrato o crueldad a un animal será pasible de tanta pena, que es bajísima, son víctimas, no menos cierto es que el Código Civil todavía lo sigue considerando cosa. Y tenemos más, casi 700 animales declarados sujetos de derecho, pero en el mundo del derecho civil tenemos reconocimiento de familia multiespecie, tenemos reconocimiento de animales que son sensibles, tenemos regímenes comunicacionales, tenemos el caso de Chesu, que es el daño moral por la pérdida de un animal de afecto, porque solo fuimos por el daño moral, ni por el valor del animal, ni por nada, o sea, daño moral. Perdí a un familiar, quiero que me resarcan eso. Y se ganó en las dos instancias. Entonces, un poco vengo a plantear eso porque, bueno, planteamos dos casos más con daño moral, con menos años de trabajo, ya uno casi 2 años,
y ya tenemos sentencia en primera instancia y estamos con la apelación, y el otro también. O sea, ya se acortaron los tiempos, evidentemente. Uno es la pérdida de una perrita, la compraron, obviamente, en este caso, no era el caso de Chesu. Liuba fue comprada en criadero y murió de parvo de criadero. Y fuimos contra el criadero y logramos una sentencia eh, de 6,5 millones argentinos, serían, saquen cuenta, 12.200 el dólar, saquen la cuenta, 6,5 millones, ¿cuántos serían dólares? Que Como, se, como eh, $30.000. 30 o 3.000, No, $3.000, tres mil 3.000 dólares. dólares. Tres Bueno, mil para dólares que a una, pesos mexicanos son como 60.000 pesos. o sea, bueno, o sea, para la pérdida de un animal de afecto es un montón. Obviamente está apelada por parte de ellos y apelada por parte de nuestra, porque nosotros consideramos que lo que dice la jueza, que no puede declarar a sujeto de derecho porque es cosa, no nos dice por qué está muerta. Yo esperaba que me dijera el por qué está muerta. Eh, lo apelamos, no sabemos qué va a resultar. Y el otro caso, que es mucho menos, ahí son $300 en pesos argentinos, y lo apelamos porque nos pareció poco. Es una perrita, Lupe, que está viva, y en eso también pedimos a la Cámara que la reconozca como sujeto de derecho, porque la jueza no se expide en primera instancia, nos da la razón, y en este caso Lupe saltó en un country, saltó, se peleó con otro perro, o sea, se pelearon los perros, un nene se lastimó, y las consecuencias de salir de ese country, de su casa, solo las paga Lupe. Es decir, las multas la pagó solo Lupe, Lupe, la familia de Lupe, ¿no? No la dejaron salir durante meses de su casita, y cuando la tenían que llevar a la veterinaria había que entrar el auto para que ella se montara dentro de la casa, y recién ahí, porque no la dejaban salir a los espacios comunes. Hicimos todo el camino, y lo primero que conseguimos fue una cautelar, ahí nomás, en la cual la dejan, y dijo perfectamente la jueza, Lupe estaba prisionera, ¿no? Para que salga con correo, vos sabés, nada más es lo que queríamos nosotros. Y queríamos que el bozal se imponga a todo el country, porque no es justo que un animal en compañía vaya con bozal y el resto no, porque entonces el mío es el único que paga las consecuencias de que otro lo ataque. Eh, y la Cámara, bueno, no hubo arreglo, a pesar de eso, tratamos 100.000 negociaciones, y ahora estamos apelando porque el monto nos parece poco, pero sobre todo porque queremos que se la declare sujeto de derecho en un juzgado civil. ¿Sucederá? ¿No sucederá? No sé. Pero sé que si no lo intentamos no lo vamos a lograr. Declaraciones de familia multiespecie tenemos varios, pero en el tema de sujeto de derecho en sede civil, no. Entonces me pareció interesante traer esto de la teoría del daño. ¿Por qué? Porque especialmente hay una cosa que es interesante. Si bien nosotros tenemos el concepto de víctima, el concepto de víctima no va directo a un baremo, es decir, establecer un monto de cuantificación de, si bien los daños se pueden pedir dentro del sede penal, pero es un juicio que es el actor civil en causa penal. O sea, no es que ya está establecido por ser víctima, ya me corresponde tanto, ya no hay una forma de establecimiento, y también el reclamar los gastos causados, ¿no? Eso no lo tenemos. Entonces me pareció interesante traerles en el mundo nuestro, y después podemos hacer un comparativo, Brenda, si te parece, con el mundo mexicano, y después lo vamos a ir abriendo con distintos otros lados, ¿no? Bueno, aplicación del derecho de daño. Por supuesto, el derecho de daño está dirigido a la prevención, reparación, punición, ¿no? Producto de la responsabilidad civil. O sea, no podemos despegar el derecho de daño con la responsabilidad civil. O sea, puede no haber responsabilidad penal, pero sí hay responsabilidad civil. Siendo esta la base para poder resarcir el daño causado en una forma injusta a otro. Y ese otro, en este caso, va a ser un no humano. Elementos del daño. En esto creo que casi todos los países romanistas
estamos en lo mismo, el daño, la antijuridicidad, el factor de atribución y la relación causal. O sea, creo que en esto no vamos a diferenciarnos, ¿no? Digo, por eso esto puede servir para todos y después podemos ir agregando los artículos que correspondan a los distintos países y podemos hacer un excelente mapa de el daño en los distintos comparativos. Me parece que eso sería un trabajo para hacerlo. La responsabilidad civil y los animales no humanos, ¿no? Eh, el término responsabilidad implica obligaciones por las cuales uno debe responder sí o sí, ¿no? Eh, y ese resarcimiento tiene que ser patrimonial. Eh, y va a decir que recomponga las cosas de alguna forma. La verdad, esto es como el honor. El honor se paga con plata, desgraciadamente. O sea, uno va a decir, pero no me devuelve el momento de indignidad. No, nada. Lo vivido no te lo devuelve nada. El golpe no te lo devuelve nada. El daño a tu pierna no te lo devuelve nada. La pérdida de tu animal de afecto no te lo devuelve nada, pero por lo menos existe una sanción civil, que es tu responsabilidad por el daño causado, que tenés que pagarla. Y por lo menos en mi país, cuando hay que pagar, la gente entiende, ¿no? Que no puede hacer más pavadas. Los daños resarcibles, por supuesto, al patrimonio, a la salud, al honor y a la moral. El daño a la moral va a ser el que más vamos a usar nosotros y en la salud, porque el daño al patrimonio no lo usamos para los animales. El daño al honor no lo he puesto en práctica, sería cuestión de verlo. A la salud y a la moral, sí, y creo que son interesantes para verlos. Digo al patrimonio porque en general los animales en compañía que tenemos no tienen patrimonio propio, pero si lo tuviesen, ¿por qué no? Podría haberlo. Bueno, acá vamos directamente el concepto de daño en el 1737. Dice que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o los derechos de incidencia colectiva. Esto de incidencia colectiva viene muy ligado a la reforma constitucional del año 94 nuestro, donde se hablan de los intereses difusos y las intereses colectivas, y dentro de la incidencia colectiva están los animales. Ubica el concepto de daño resarcible en virtud de las lesiones de un derecho, un interés, ¿no? Por el ordenamiento jurídico cuyo objeto sea la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, como lo dije antes, y ahí lo tenemos claramente que son después los animales. Si seguimos, ¿qué comprende esta indemnización? ¿No? Obviamente una pérdida o disminución del patrimonio de la víctima. El lucro cesante, en los animales el lucro cesante no lo veo, yo no veo el lucro cesante, porque ningún animal maneja un taxi para decir que si se le rompió el taxi, no puede trabajar, porque no trabajan, no deben trabajar los animales. Eh, que bueno, por supuesto, el lucro cesante es el beneficio económico esperado de acuerdo a una probabilidad objetiva, ¿no? De su obtención y la pérdida de la chance. ¿Qué es la pérdida de la chance? Yo tampoco la veo para los animales no humanos, pero no sé, ¿vieron cuando hacen uno el paréntesis y decís, todavía no la veo? Capaz que en algún caso aparece, ¿no? Los requisitos, obviamente, un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. ¿Por qué subsistente? Porque no se olviden, y acá quiero hacer esa aclaración, que puede suceder que o el daño que se le ha producido a ese animal en compañía, hablo de animales en compañía porque es lo que nos motiva, pero también puede ser un humano, ¿no? A ese animal en compañía necesita de un tratamiento posterior. Y este tratamiento hay que tabularlo de acuerdo a X cantidad de tiempo. Entonces, esto también es para ponerlo en cuenta cuando hacemos la indemnización, ¿no? Es un perjuicio directo o indirecto, puede ser indirecto, actual o futuro, porque por ahí hoy no, pero sabemos que después le va a generar un problema de columna, ¿no? Cierto, pero aparte que puede subsistir. Entonces a esto también hay que evaluarlo, porque lo podemos evaluar en un monto X
¿no? O podemos directamente decir, tienen que pagar X cantidad de todos los meses o todos los años o lo que sea. La pérdida de la chance es indemnizable en la medida que su contingencia sea razonable. A ver, yo no puedo decir que perdí la chance porque no gané en la lotería, porque eso no es pérdida de la chance, ¿no? Eh, sí puedo decirlo si perdí un juicio por culpa del abogado, por una caducidad o una negligencia de él, porque no hizo toda la prueba, etcétera, etcétera. Puede haber pérdida, hay que probarla, no es fácil. Los daños y perjuicios es lo que tienen. Cada hecho debe ser probado. Cada hecho no controvertido debe ser probado. Y digo no controvertido porque si el hecho lo acepta la otra parte, yo no tengo que probarlo. Este es el ABC de lo que es el sistema judicial. Yo alego un hecho. Si ese hecho no, la otra parte me lo acepta, no tengo que probarlo. Ahora, si la otra parte me lo niega, yo debo probarlo. Y dicen, pero es evidente. Miren, salvo presunción, yo debo probarlo, ¿no? Bueno, obviamente los daños causados hacia los animales, tenemos la afectación por un hecho dañoso, recae en el animal no humano, por quien tiene la legitimación activa para realizar el reclamo, va a ser su cuidador responsable. ¿Y esto por qué? Si bien tenemos el caso de Spike y Rambo en Brasil, sobre la legitimación, cae sobre ellos y en la ONG cae la representación. En el derecho penal, en Cava, nosotros tenemos que la víctima es el animal y la representación las tienen las ONG o el cuidador responsable. En el derecho civil no se los reconoce como titulares, no titularizan derechos. Por lo tanto, quien va a titularizar en nombre de ellos, ¿no? Va a ser, ni siquiera es el humano. Por eso es que Aboglu hace ese comentario que se mira de forma antropocéntrica. Es cierto, pero el término es cómo planteamos la demanda, que eso también lo vamos a hablar. Yo trato de ir, si voy muy rápido me dicen, pero trato de cubrir el espacio lo mejor que puedo. Bueno, según la naturaleza, el daño puede ser patrimonial o extrapatrimonial, eso es una lógica, siendo el primero aquel que recae sobre el patrimonio y los segundos todo lo que excede en la órbita, ¿no? Eh, por eso son todos extrapatrimoniales. El daño moral colectivo es aquel que lesiona los intereses supraindividuales como el ambiental y el animal, ¿no? El artículo 43 de nuestra Constitución. Cuantificación del daño. Esto es interesante. Según sea la gravedad del daño sufrido por la víctima. La modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer sentir, se traduce de modo a personas diferentes. O sea, ¿cómo cuantificamos el daño? Yo le puedo contar cómo hicimos con Chesu, pero después en los demás casos es más, nosotros le decimos ojo de buen cubero, pero es más a ojo. ¿Por qué? Porque salvo que nosotros podamos decir, esto es por gastos médicos, que lo tenemos probado, después el daño moral. Uno lo establece y nosotros usamos mucho lo que es defensa del consumidor actualmente y ponemos los daños punitivos, lo cual hace que la suma sea bastante más importante, ¿no? Eh, pero obviamente va a variar animal tras animal, individuo tras individuo. No todos los daños son iguales, aunque parezcan. Yo siempre doy un ejemplo que es muy interesante, porque me pasó a mí en un expediente administrativo, que una dentista tenía un 0,3% de discapacidad en su mano derecha. Y yo, en mi ignorancia, dije 0,3% de discapacidad. Claro, ustedes imagínense la dentista y el torno. Ese 0,03% en un dentista que usa torno, que usa, y que es diestro, obviamente, ¿no? Es un montón. Pero pónganle en mí, que soy abogada, no sería un montón. Entonces, el individuo es el que marca también la cuantificación del daño. No es lo mismo el 0,3 en alguien que está usando esas manos continuamente que el 0,3 en mi caso, que sería un abogado, ¿no? O sea,
Y eso también es algo que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos de los animales en compañía o otro animal, porque también puede ser un equino o un porcino o cualquier otro, porque ¿por qué? También tenemos que ver ese porcentaje a qué parte de su cuerpo va, porque no es lo mismo los vasos de los caballos, la dentadura, la dentición, o sea, no es lo mismo que si fuera, qué sé yo, en que la cola le quedó corta, que si bien es un elemento importante para sacarse las moscas y espantarse los mosquitos, no menos cierto es que crece, ¿no? Entonces, esto también es importante que tomemos en cuenta cuando vamos a cuantificar el daño. El daño moral, bueno, reviste como naturaleza resarcitoria no represiva, por lo tanto implica una modificación en el espíritu, en el desenvolvimiento de sus capacidades de sentir, querer, entender, así como también en el estado anímico. Y eso es muy importante porque nosotros lo vimos en Coco, nuestro carayá minusválido, y vimos que Coco necesitaba fisioterapia, pero aparte de fisioterapia, no lo podíamos mandar con los carayá, y esto lo decían no nosotros los primatólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque un carayá a un minusválido lo mata. Entonces, pero tenía que tener una relación con otras especies. Y me acuerdo, Aldo yo dice que me dijo con mucha sabiduría, ¿por qué querés obligar que Coco tenga relación con otro primate? Puede tener una relación interespecie con me acuerdo que me dijo un pollo y yo me puse a pensar, el carayá y el pollo no la veía, pero tiene una muy buena relación con Duquesa, que es una perra, qué sé yo, raza perra, eh, y con esa perra tiene una relación interespecie realmente muy, muy interesante y que uno se da cuenta que lo importante es que se puedan relacionar las especies y la familia multiespecie no solo es, si bien Coco nunca debería estar, no, perdón, nunca debería estar en una situación, espérenme, nunca debería estar en una relación con un humano ni con otras especies, tendría que estar en una relación eh, con los propios, pero Coco ya fue dañado, ya fue improntado. Y esto también lo tenemos que entender. Cuando ya sufre la impronta, cuando ya sufre el daño, hay que ver cuál es el menor daño que le podemos seguir haciendo. Y esto también es parte de la evaluación, no solo nuestra, sino de los peritos. Y obviamente siempre tenemos que tratar, si bien, como dice Rosy, no podemos tener la cabeza de murciélago porque no pensamos como los murciélagos, pero sí podemos pensar qué no le gustaría al murciélago. Y estamos seguros que el murciélago em, no aceptaría tener una vida diurna, ¿no? Espérenme un segundo, porque los murciélagos no aceptarían tener una vida diurna, porque a ellos les gusta tener una vida nocturna. Entonces, también eso tenemos que evaluar, ¿no? Vamos a ir llegando ya a casi final. En lo que respecta a los casos que se produzca la muerte del animal no humano, independientemente de la acción civil, se podrá ejercer la acción penal, es como les conté yo, eh, pero por supuesto siempre y cuando el animal encuadre dentro del tipo penal, que es la 14346, donde resultare muerto y lesionado el animal, y en estos casos algunos le piden que haya espíritu de perversidad, otros dicen que hay una coma. No va a ser tan fácil, ¿no? Pero bueno, Alfredo Orgaz, que es un fallecido tratadista muy importante en derecho penal, lo planteaba como el daño resarcible. Y
como lo planteaba él, uno siempre los nombra. Es lo que nos pasa a nosotros. Encontramos uno que diga esto, inmediatamente lo citamos, lo citamos, lo citamos hasta que conseguimos el segundo precedente. Y ahí ya citamos dos, hasta que tenemos el tercer precedente. Y ahí citamos tres, ¿no? Bueno, esto es lo que le dije de la legitimación activa y pasiva. Obviamente la legitimación activa es cualquiera. Cualquiera que resulte afectado por el hecho dañoso, no. Cualquier humano que, como cuidador o como ONG, pueda hacerse de esta legitimación para actuar por el animal, ¿no? Por el hecho dañoso que sufre el animal. Y la legitimación pasiva puede ser plural, porque puede ser varios, puede ser sucesivos, ¿no? Lo que pasa es que todos van a responder concurrentemente frente al damnificado, salvo que la solidaridad esté establecida por ley, ¿no? Eso es en el caso de consumidor. También acá tenemos, ante la pluralidad de responsables, en caso que varias personas participen en la producción del daño que tiene una causa única, se aplicarán las reglas de las obligaciones solidarias. Pónganle tres niños o tres adultos que maltraten un perro, ¿no? Me voy a los delitos penales porque son mucho más fácil cuantificar los delitos que los cuasi delitos, ¿no? Porque podría ser que haya tres que no le den de comer, pero también es para nosotros la alimentación no es suficiente también conforme un delito penal. Pero dejarlo en un lugar sería un sufrimiento innecesario. Todos me pueden llegar a encuadrar dentro del mundo penal. Pero hay algunas cosas, como el caso de Chesu, que yo empecé contando, que nadie puede prever, es un acto de negligencia, nadie en su sano juicio va a dejar que el perro se pase de calor. Ahí fue un acto de negligencia, no hay duda, y esto es algo que está. Bueno, la prueba del daño, ¿no? Quien alega prueba, salvo una presunción legal o que notoriedad del acto, o sea, que salió en todos los medios o que el otro lo reconozca, ¿no? Esta es una a veces en nuestros casos. El tema de la prescripción, en nuestro caso son 3 años desde el hecho dañoso, ¿no? Eh, y comienza el día que la prestación empieza a ser exigible, es decir, desde el hecho dañoso. La competencia, para que sepamos quién es el juez que interviene. En principio es el juez del lugar donde sucedió el hecho dañoso. Tanto en la capital federal como en provincia de Buenos Aires necesitamos una etapa prejudicial obligatoria que es la mediación previa, ¿no? Y después tenemos una diferencia que generalmente los daños y perjuicios van a ser civil en capital federal y en provincia de Buenos Aires van a los juzgados civiles y comerciales porque se ha dividido así la justicia, nada más una división que tiene. Sugerencias que ponemos en la demanda y que esto creo que es lo que nos puede servir a todos. Nunca hablamos de mascota, sino de mi compañero de vida. Nunca decimos soy dueño, soy su cuidador responsable. Hacer saber que si bien es cosa para el derecho civil y comercial nacional, no lo es para la 14346, aunque la demanda sea civil. Hacemos mucho hincapié en que es una víctima, aunque no se lo reconozca, y que es un ser que siente dolor y placer. Y ya sé que muchos van a decir, la Convención de Cambridge, no, porque yo le voy a decir, nosotros la ponemos, ¿por qué? Porque es el tema de la conciencia animal. Y decimos, los animales tienen conciencia. Entonces, vamos a tratar de llenar esos espacios que no nos da el Código Civil con aquello que necesitamos. Enaltecer el carácter de víctima, aunque, y tomando en cuenta que víctima solo pueden ser las personas, ¿no? Aunque la ley civil diga en el 227 infine de nuestro código, son cosas los animales. Más ahora nosotros hacemos, está probada en la Argentina, que después del fallo Sandra, los animales no son cosas, las personas humanas son sujetos de derecho, ¿no? Eh, son
tienen, titularizan derechos, y que el código se haya quedado atrasado no es una culpa más que de los legisladores, ¿no? Y esto nosotros lo invocamos mucho, los fallos Sandra, Cecilia, y cada vez invocamos más. O sea, yo acá puse Sandra y Cecilia porque son los primeros, Sandra, Poli y Cecilia, pero obviamente que cuando hablamos de daños y perjuicios, ahora salimos con Chesu, salimos con la Rabi y salimos con el de Lupe. Y si me preguntan por qué, y porque acabamos de ganarlos, es lógico, vamos poniendo cada vez más fallos. ¿Por qué? Porque de esta forma queremos voltear esta pared que tiene el mundo del derecho civil a los efectos de poder cerrar y que se entienda que dañar un animal no es gratuito, que dañar un animal tiene consecuencias y tiene consecuencias económicas para el que lo hizo. Y que esto se puede establecer en una suma fija o se puede establecer en una indemnización en cuotas de acuerdo a lo que necesite ese animal. Sea un tratamiento prolongado, sea un tratamiento de una sola vez, o sea nada más que el menoscabo al daño moral. ¿Por qué? Porque no puede ser que matar un animal sea gratuito porque se llevaron una vida. Entonces, esto es lo que tenemos en claro. Dicho esto, ya terminamos, saludamos y agradecemos. Y estamos dispuestas, por supuesto, Rosy, te lo envío si te interesa. Yo lo que me gustaría hacer con algunos de los de Gida es armar uno que podamos hacer de varios países, de Latinoamérica por lo menos, y tenerlo para todos a disposición, ¿no? Yo me comprometo a ayudar en lo que sea posible, si te ¿Uno parece. qué? ¿Uno qué? No entendí qué. Un PowerPoint en el cual podamos poner artículos de otros países en el daño moral, Ah, ok, ya. ¿no? Un PowerPoint o un textito donde pongamos todo lo del daño moral. Claro que sí. Exacto. Si no lo mandas, por Sí, ahí sí, nosotros lo te vamos lo armando. mando Y la y, idea es ir teniendo en la página de GIDA, para quienes no claro, han visitado nuestra página, pues un repositorio de las ponencias, de los artículos, de todo lo que han estado participando nuestros ponentes. Saludamos a Ver Ortiz, por ahí la veo conectada. Hola, Verito. Muchas gracias, doctora Vicky, por tu ponencia. Y bueno, pues vamos a abrir el diálogo. A mí me parece un tema súper interesante cuando nos lo planteó la doctora Vicky. Nosotros acá en México estamos buscando en distintas entidades federativas, Michoacán, Baja California, otros estados, que se incorpore a los animales como víctimas del delito. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos leyes de atención a víctimas. Y le platicaba ya a la doctora Vicky que establecen, pues no solamente medidas cautelares importantes para las víctimas, sino también fideicomisos para la atención, el pago de daños morales, el mantenimiento de estos animales, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en Michoacán, es un grave problema. Los animales que son rescatados del delito de maltrato animal se entregan a las protectoras, pero la fiscalía no les da un peso porque no hay un presupuesto como tal para las fiscalías. Entonces, las protectoras reciben de buena fe, pero a veces se ven rebasadas, ¿no? Los propios centros de atención animal en los ayuntamientos no tienen esta visión, entonces creo que es un tema muy importante ir trabajando el tema de los animales como víctimas y pago de daños, perjuicios, etcétera. Entonces, voy a leer rápido los comentarios antes de abrir el micrófono, y saludos. Por ahí saludos que no habíamos recibido. Nora Domínguez nos saluda desde Argentina. Diana Canal dice muchas gracias, información muy interesante. Joana Rada nos pregunta, bueno, te pregunta, doctora Vicky, ¿cómo sería posible? Si quieres, te las leo todas juntas, por si hay dale, algunas dale. coincidentes y respondemos y luego ya abrimos el comentario. ¿Cómo sería posible alegar que es un daño animal en el aspecto moral que el Código Civil no le permita heredar para garantizar vida plena a la muerte del cuidador? Tema súper interesante tiene que ver un poco más con civil, ¿no? Ver Sí, Ortiz, que ya la totalmente. saludábamos, dice, qué buena idea, Vicky, gracias por compartir tus conocimientos como siempre. Abrazo, Berito. Sara Gabriela Martínez, muy interesante ponencia.
Natalia nos pide la ponencia. En cuanto nos la mande Sí, la sí. doctora Vicky, le pedimos a Dimitri que la mande al correo de difusión. Diana Canal, ¿qué opina de los daños causados a los animales de trabajo por el trabajo que prestan al cuidador? Es un tema que nos encanta a Vicky y a mí porque tenemos un mantra. Los animales no No trabajan. trabajan. Pero bueno, ahorita ella contesta esto, ¿no? María del Rosario Rodríguez, aplausitos. Zaira Rosales, excelente ponencia. Gracias a la doctora Vicky y a Gira, gracias a ustedes por hacer esto posible. Sara Gabriela dice, creo que hoy se conmemora el Día Mundial del Perro Adoptado. Sí, es Sí. correcto. Así que aquí tenemos muchos festejados. Gracias, Acá Vic. también, ¿eh? Los dos míos son adoptados, ¿eh? Alejandra Martínez, saludos, Ale, desde Uruguay. De estas que decimos que ya nos vamos a jubilar, ¿verdad? Dijimos con Vero y con Vicky que ya nos podemos jubilar. Excelente y brillante profesora, muy joven de Uruguay. Betty Martínez, felicitaciones, doctora Vicky, Natalia, gracias por la exposición. Georgina Tapia, muchas gracias, doctora. Quisiera pedirle si pudiera hablar un poco más sobre los inicios de la materia en derecho animal, cuándo inició, las resistencias, sus principales logros. Gustavo Sanirato así aplausitos. Carla García de San Luis Potosí. ¿Hay algún grupo de WhatsApp de este diplomado? No, pero tenemos un grupo de difusión por correo electrónico. Entonces, si quieres enviarnos tu correo a gmail para que te incorporemos, ¿no? Guadalupe, felicitaciones como abogados animalistas de Puebla. Híjole, que también hacen un trabajo padrísimo ellos, abogados animalistas de Puebla. Andan peleando duro con el tema de la tauromaquia. Estamos a la orden precisamente para intercambiar puntos de vista y crear una red de abogados especializados en el tema. Raúl Rosero quiere hacer una pregunta. En el caso de un vecino que tenga un perro herido y no le den atención veterinaria. Excelente ponencia. Lula Lourdes Díaz, también seminarista ya de varias rondas. Gracias por los conocimientos. Nora Domínguez, gracias. Vero Ayón, felicitaciones por la ponencia. Jennifer Andrade, en Veracruz se está iniciando una denuncia en una comunidad indígena por el derrame de hidrocarburos en una fuente de agua natural donde murieron muchas especies nativas. Quisiera enviarles la información para que estén enterados. Claro que sí, si nos la mandas al correo de Gida y nos autorizas, lo enviamos por el correo de difusión, de todos los que están en el seminario, pues, y nos pones tu correo para que quienes puedan y quieran ayudar con argumentos o con lo que sea, te escriban, ¿vale? Como siempre, excelente ponencia, Vicky, dice Ana. Mariela Brites, excelente, Vicky. Lesbia, gracias, doctora, Gida. Disculpe, el formulario de asistencia es Vianey, ya les habíamos comentado, tenemos el video y ahí se queda registrada la asistencia. La declaración de Cambridge es en verdad, pregunta Indrani Morales, pregunta interesantísima. La declaración de Cambridge es en verdad un instrumento vinculante, de entrada no, porque es soft law, pero sirve. Vianey Baltasar, mil gracias. Y esas son las preguntas que tenemos por aquí. Jackie levantó su mano, pero si quieres, Vicky, contestamos primero las del chat Con- y luego Contesto abrimos. las del chat y después sigo con Sí, Jackie. dale. Bueno, la de Joana, ¿cómo sería posible alegar que es un daño animal en el aspecto moral que el Código Civil no permite heredar para garantizar la vida plena a la muerte del cuidador? El primer tema que tenés ahí es que te van a decir que los animales son cosas. Entonces, el tema pasa por al revés. Hasta que modifiquemos, porque los animales podrían ser un cargo del sucesorio, o sea, el sucesorio tener como cargo mientras el animal viva, y por supuesto no debe ser eutanasiado, ¿no? Obligarlo a que no, con una pérdida o algo, pero habría que modificar el código para esto. Eh, Ser un cargo del sucesorio sin necesidad de ser declarado sujeto de derecho, en el cual se le dé alimento, vivienda y su atención veterinaria y su espacio lúdico. Siempre digo, amor, no podemos obligar a un humano a querer a su propia prole, tampoco podemos obligarlo a querer a alguien que no es de su especie, pero podríamos hacerlo. Entonces, no podemos, si vos me decís en Argentina, no podríamos alegarlo. Pero sí puede el cuidador responsable hacer un testamento en el cual
puede conformar o un fideicomiso a favor de su animal de compañía, en compañía, o hacerlo más amplio, de sus animales en compañía cuando él fallezca, porque no sabe cuáles van a estar y cuáles no, ¿no? Y también podría ser un cargo para quien se testa. Testo a favor de Rosa María de la Torre Torre, siempre y cuando ella sea a cargo de la alimentación, de los animales que yo tengo en compañía. ¿No? Si ella no aceptase, dejó a Fernando Curry. Si ella no acepta, y podría hacer eso. O sea, hoy las soluciones pasan por estas situaciones. No es un daño moral, porque no puede serlo, hasta que no, qué raro que esté llamando Gil Domínguez, hasta que no pase. Ya veremos que alguna cosa se le está ocurriendo. Paso a la otra pregunta. ¿Qué opina de los daños causados a los animales de trabajo por el trabajo que prestan a su cuidador? Primera premisa, los animales no trabajan. No hay animales ni de ni para. Ni de servicio, ni para trabajo. Ni para la producción, ni para la alimentación. Es como decir, voy a decir algo que dije la otra vez en el círculo italiano, que estaban todos los hombres mirándome. Esto es como decir, hay mujeres para casarse y mujeres para divertirse. No, hay mujeres. Después lo otro es la concepción cerrada que tiene el otro, ¿no? Entonces, ¿qué opina de los daños causados por lo que haya hecho el animal, aunque sea su propio cuidador? La 14346 en eso es muy clara. No importa quién hizo el daño. Si lo dañó, si lo lastimó, responde penalmente y por lo tanto civilmente también, porque justamente los hechos resarcitorios vienen de un delito o de un cuasidelito. Así que no habría ninguna, en nuestro país no habría ninguna duda de poder imputarle las dos cosas. Em, y no importaría que sea un animal que esté usado para, entre comillas, trabajo. Digo entre comillas porque no existen los animales de trabajo. Esto ténganlo en claro. Y también es un poco como que lo tenemos que absorber. Sí, pero hay animales que trabajan. También hay niños que trabajan, también hay diamantes de sangre, hay piedras que vienen de la sangre humana, y esto no significa que esté bien, ¿no? Em, hablar un poco más sobre los inicios de la materia. Ahora vamos, espera que sigo con la temática, y ya te contesto, Georgina. Que si Sepan que Cambridge es vinculante. no, Cambridge no es vinculante, como tampoco lo es la declaración de la ONU, que también es soft law, de la UNESCO, perdón, sobre la declaración animal, que Que nosotros ni es de tratamos de la no, UNESCO, por que, cierto. que ni siquiera tampoco es de la UNESCO. En cambio, la de Cambridge es de Cambridge. Este, no es vinculante, pero eso no significa que uno la ha nombrado tantas veces que ya la hace vinculante. O sea, este soft law uno lo termina revitalizando tanto que termina siendo no vinculante, pero sí muy doctrinal. Eh, ento- entonces también es eso, ¿no? Bueno, yo les agradezco las felicitaciones, pero no, a ver, eh, el caso es que el vecino tenga un perro herido y no le dé atención veterinaria. Si es en Argentina, no hay duda. La 14346 va para cualquiera. No me importa quién es. Esa es la denuncia por 14346. Y en México Eh, también, en 31 de las 32 entidades federativas, dentro de los delitos de maltrato animal de los códigos penales, la omisión de ayuda veterinaria, de atención veterinaria a los animales en compañía, específicamente es delito. bueno, lo de Veracruz, Jennifer, mandanos y vemos en qué podemos ayudar. Eh, declaración de la ONU. Mediante sentencia declaró no vinculante. No, no, es que no es vinculante. O sea, no es vinculante. O sea, por más que no me importa que lo hayan declarado en Colombia, eh, nosotros no somos jueces y ya decimos que no es vinculante. Eso no implica que uno las use. Yo no uso nunca la declaración de la UNESCO porque me parece terriblemente bienestarista, pero sí uso la de Cambridge o la de Nueva York hoy, que es un reflejo, ¿no?
¿Por qué? Porque son convenientes para la causa, o sea, uno usa lo que necesita, ¿no? Eh, así que, Sobre todo a nivel de litigio constitucional, sirven mucho estos instrumentos de soft law, porque los jueces constitucionales acá en México, vía amparo, acciones de inconstitucionalidad, no solamente recurren a argumentos vinculantes como puede ser la norma jurídica de hard law, sino también es cuando se recurre, por ejemplo, a amicus curiae, se recurre a argumentos de doctrina. Y podrían estar a la par este tipo de declaraciones, Cambridge, Toulon, me viene ahorita la de Nueva York, que es como la nueva versión de la de Cambridge. sí, Em, dice lo eh, mismo. sí, me parece que son argumentos interesantes que les sirven a los jueces, sobre todo a nivel constitucional, o a jueces Hércules a nivel civil y Mm, penal, para poder construir, ¿no? Y interpretar la norma. O sea, hay que tener en cuenta que no son vinculantes, pero que sí pueden ser criterios de interpretación de otras normas preexistentes. Y me parece que ahí es donde tienen su valor. Cuando tú le Y dices a un juez, te doy este argumento para que puedas interpretar esta norma que sí es vinculante a la luz de este criterio, ¿no? Entonces, exacto, es un poco lo que hicimos con la apelación cuando nos dijo no, porque el Código Civil dice que no, por más que son sintientes y esto está aprobado. Bueno, la jueza dice que no, pero son sintientes. Entonces, el fallo Sandra, el fallo Paul, el fallo Cecilia, ¿los declara sujetos de derecho o los sintientes? ¿Por qué no los declara usted Cámara? Seguramente la Cámara no se va a jugar, pero vale la pena pedirlo. oye, hay una pregunta Fernando. interesantísima antes de pasar a la de Yasky, que levantó su mano. Fer, nos pregunta que por qué la 14346 no aplica para los primates que están en el CEMIC. Bueno, yo le tengo que contar que nosotros tenemos denunciado al CEMIC por la 14346, ya tenemos dos audiencias y estamos con el tema, lo que pasa que es un tema ubicar esa cantidad de primates y aparte teniendo en contra un informe del CONICET que decía que los podían sacrificar. Entonces vamos con mucho pie de plomo porque lo primero que le sacamos es un compromiso al CEMIC de no sacrificio, eh, les están haciendo las vasectomías y obviamente ahora va a salir, espero que pronto me manden que hacemos la inspección ocular, porque la idea, la verdad, yo no tengo ninguna, si vos me decís cuál es mi intención, es sacar los primates del CEMIC. Es mucho más que si están en el subsuelo y no tienen luz solar, sí, todo eso lo sé. O sea, llevo la causa, soy la abogada de la causa actual. Pero me encuentro con algunas cosas, con un informe del CONICET que autoriza el sacrificio. Con lo cual, no es broma cuando el CONICET se expide. Entonces, sacarle el compromiso al CEMIC de no sacrificar cuando está autorizado, es todo un compromiso que por eso yo siempre cuando la gente del mundo animal quiere meterse, que yo le digo, por favor esperen, porque hemos sacado compromisos que los están respetando judicialmente, están haciendo las vasectomías, sé que vamos más despacio, seguramente algunos morirán, pero también tenemos que trabajar con lo que tenemos, porque no tenemos dónde enviar esa cantidad de primates. Primero, todos juntos es imposible. Segundo, va a tener, no han formado Grace. Tenemos que ver cómo se forman y para eso vamos a pedir la autorización de la intervención de Aldo Giudici, porque su tesis doctoral fue sobre monos caí, que en su gran mayoría son caí. Entonces, o sea, ¿viste cómo decís? No es un tema tan fácil como el mundo lo cree. No es que liberación animal me abren la jaula y salen. Es todo complejo y a veces cuesta porque muchos creen que uno va despacio. Uno va a pasos. Poné, nosotros la denuncia la pusimos en diciembre. Ya le sacamos el compromiso de no sacrificio, le sacamos que las vasectomías. Bueno, sí, ahora viene el tema de los traslados, ¿no? Eh, Están haciendo las vasectomías, vos me dirás, las hacen despacio, y sí, pero si no, los costos, ¿quién los paga? También es una realidad. Nosotros trabajamos, los abogados trabajamos pro bono, pero no le podemos pedir a los veterinarios que trabajen pro bono. De hecho, no trabajan pro bono. Salvo que el CEMIC vaya pagando y te va diciendo, voy pagando de esto. Frase para que sepan en medio de la audiencia con el CEMIC, que me dice el abogado del CEMIC. Ay, sí.
doctora, usted si supiera los avances que hubo gracias a la experimentación en esos primates, y yo lo miré, el fiscal casi se me muere ahí, y le dije, mire, si es por avances, mayores avances de los que hubo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Realmente eh, fueron importantes. Ahora, yo no estoy dispuesto a que a ningún humano ni a ningún no humano experimenten sobre ellos. Por lo que no me interesa si hubo muchos avances, me interesa que se está torturando animales, humanos o no humanos. La cara del tipo era impagable. Y la del fiscal que casi se me mete adentro, no sabía qué hacer, porque yo obviamente no levanté el tono, no levanto nada. Cuando hablo, hablo muy, muy suavecito, porque estoy diciendo cosas muy duras, ¿no? Yasky, vos y después les cuento un poquito lo de la materia que me preguntaron. Yasky, Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. La pregunta que quería hacer o comentario es respecto a lo que al inicio hablaba sobre el tema de que pues también son como parte de la familia. Aquí en México pues obviamente hay normatividad en la cual pues los animales, el maltrato animal es un delito. Sin embargo, creo que por la situación que se vive en México, que la impunidad también alcanza hasta los animalitos, porque en la Fiscalía de Atención para los delitos animales, para los delitos en contra de animales, es muy difícil que nos brinden la atención. Yo he realizado varias denuncias, amigos míos han realizado varias denuncias, y al final de cuentas, pues cuando llegan a veces los perritos ya están muertos porque tardan una semana o dos en brindar la atención para estos animales. Justamente algún compañero o alguien comentaba en el grupo que hoy era el Día Mundial de los animalitos, los perritos adoptados, y efectivamente así es. Creo que hay muchas cuestiones en las que nos falta avanzar y también es una cuestión muy cultural y de conciencia. Hace un mes aproximadamente la perrita de una amiga mía falleció de cáncer. Tuvieron que acudir, pues recurrir a la eutanasia porque ya estaba sufriendo mucho y le hicimos un funeral, le, le hicimos un velorio pequeño y acudió toda la familia y los amigos. Y yo la veo nunca atravesado por la pérdida de un perrito. Tengo uno adoptado, pero es la primera vez que tengo un perro. Y yo la veo muy triste, muy deprimida y tiene que continuar como con esto y no hay como piedad en el tema de, oye, pues perdí un ser querido, ¿no? También denme al menos un par de días en el trabajo para ay, reponer. Yasky, esto pasa en todos lados. Por eso es que el derecho animal, el derecho de animal que tiene objeto propio, tiene doctrina propia y jurisprudencia propia, por eso es una materia que, si bien está en construcción, es una materia del derecho. Eh, es transversal y pasa por el derecho penal, en los casos de delito de maltrato y crueldad, por el derecho civil, en el tema de lo que se podría hacer en las herencias, lo que podría ser los daños y perjuicios, lo que podría ser la familia multiespecie, los regímenes comunicacionales y también en el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque en el derecho administrativo podemos tener desde una mala habilitación que puede traerle consecuencias, o una buena habilitación, que es lo que corresponde, o el transporte en el mundo de la aeronavegación, que también hay fallos, y también si seguimos en otras partes del derecho, obviamente el derecho ambiental también lo tiene, si bien ellos lo consideran recursos, nosotros se los metemos como individuos, y si seguimos en el derecho podemos hablar que en cada parte del mundo del derecho, el tema animal está presente. En el tema laboral, obviamente, yo he perdido este año, dos miembros de mi familia, Toya y Sultán, y al día siguiente tuve que ir a trabajar. Y lo único que sentía es angustia, y de hecho lo sigo sintiendo hasta el día de hoy. Eh, Toya hace 7 meses que falleció, y Sultán, vamos para los 3, y yo sigo dolida porque los duelos no se hacen de un día para el otro, no se hacen ni con los humanos ni con los no humanos. La pérdida de por eso es que hubo resarcimiento, porque hubo pérdida de alguien que tengo afecto, alguien con el que vivo, alguien con el que disfruto, alguien que es parte de mi vida y me murió, y no por viejo o por causas naturales o por una enfermedad X,
que tuve que darle la única solución a veces posible, cuando no mueren solos, cuando está sufriendo, que es un derecho que quisiera tener yo, que es la eutanasia, que es, si estoy sufriendo me gustaría tener ese derecho, ¿no? Que ellos lo podemos ejercer si un profesional veterinario nos autoriza, obviamente, ¿no? Pero lo perdimos igual. Y en la cama no está, y yo lo veo todos los días, miro la cama y tengo a Venus y a Aria, y Sultán me falta, y me falta Toya con sus patitas subiendo. Eh, Esta es la realidad. Hay que cambiar normas un montón, pero no es que nos falte. A ver, ¿cómo surgió la materia de derecho animal? ¿Qué me pasó? Me pasó de todo. Me pasó de todo porque yo se aprueba la materia de derecho animal, yo siempre digo que tuvimos mucha suerte, ¿no? La aprobaron y sin embargo, yo estaba, ese febrero yo daba clases de verano y yo pasaba por la sala de profesores, que te puede decir Rosy cómo es la sala de profesores de nosotros, es una belleza, ¿no? Es un salón inglés espectacular de boiserie, es una maravilla. Y profesores regulares titulares pasaban al lado mío, que me conocen hace 20 años, 20 y pico de años, y me decían, wow, wow, miau, mu. Y yo los miraba y decía, semejante bobo, por no decir lo que pensaba, ¿no? Este, eh, Diciéndome esto. ¿Y cómo pudimos hacer? Porque obviamente nadie confiaba en nosotros. Cuando vimos el máximo de inscriptos, que eran 52 personas en la primera lista del primer bimestre, dijimos, ya está, ya está, 52 personas. Bueno, ¿qué va a pasar el segundo bimestre? Y ahí tuvimos 48. Y después volvimos a tener 53, ¿no? Y después volvimos a tener 50. Y en el primer bimestre, en el primer año, pasaron por la materia de derecho animal 200 personas. 198, una cosa de 200 personas. Y vos me decís, bueno, yo dije, agarré a todos los animalistas. ¿Qué va a pasar el año que viene? Y el año que viene se repitió. Y hace 10 años tenemos eso, y el otro día Susana Pataro del Instituto Jane Goodall me dice, tenés 1000 alumnos fácil que han pasado por la materia. No, Susana, ¿cómo vamos a hacer eso? Calcula, son 200 en 10 años y me quedo así, digo, a la miércoles. Sí, tenés razón. Eh, Entre 190 y 200 por año en 10 años, tengo más de 1000 alumnos que han pasado. Eh, Y bueno, ¿cómo se logra eso? La única forma es insistiendo. Obviamente al principio nos tomaron como risa, pero inmediatamente al año siguiente se les metió ética animal, que estaba la doctora Peseta, que dependía de filosofía, no de nosotros, no de privado ni de sociales, que es donde depende del derecho animal. Después, 2 años después, metimos vulnerabilidad y consumidor, que es el derecho de consumidor, no de consumir, sino de consumidor, y los animales como sujetos expuestos en las relaciones de consumo, que tiene el doctor Testa, Pérez Pesix, que se sacó los animales como sujetos, que si bien está dentro de privado, es más filosófico. Eh, la doctora Trevisache sacó la 14346 en Derecho Penal y hoy la Facultad de Derecho tiene 5 materias de grado que tocan la temática animal y vamos a meter una sexta. Y 2 materias de posgrado que son válidas y dan puntaje para el doctorado, que una es la parte de derecho animal ampliada y la otra es el daño a lo más que humano, que es toda la parte, una parte de ética, una parte de ambiental, una parte de consumidor también, volvemos a repetir ahí, y una parte de responsabilidad. Entonces, 2 materias. ¿Por qué? Porque no nos aceptaron hasta el día de hoy la actualización en la UBA. Por eso fuimos a la UNCE a hacer el diplomado. Eh, y, y en algún momento nos va a aceptar y lo único que logran con decirnos que no ahora, pues dicen, ahora no, es que al año siguiente volvamos y vamos.
Bueno, ahora no, y volvemos al año siguiente. Y cada vez le pedimos más, porque primero pedimos las materias de grado y después pedimos pedimos las de grado mientras pedimos las de posgrado y después dijimos, pero las de posgrado las queremos que puntúen para el doctorado. Y ahí la frase fue, ¿y el doctor quién es? Yo. Así que tienen que puntuar. Ah, sí, por reglamento corresponde. Y así les vas ganando a la burocracia y a la mentalidad. Pero vos no te podés enojar. Acá el que se enoja pierde. Acá lo que tenés que hacer es, me tomo mis petates, me voy para atrás y vuelvo, ¿no? A ver, acá hay dos preguntas y no sé si hay más. Existen graves deficiencias en toda la Fiscalía General, pero el primer juicio oral que el Estado de Puebla contra la sentencia de cosificación de los derechos. Bueno, por supuesto, siempre primero es el que hace. Lula Una levantó vez, su manito, para que la sí, tengas presente, Vicky. Lula, Lula. contame, Lourdes, dale. Natalia, siento mucho tu pérdida. Sí, muy buenos días. Reciban Sí, un saludo de maullidos, ladridos de toda la diversidad biológica de la Red Nacional Animalista y Ambiental. Tengo dos preguntas. Una, se habla de, entre comillas, el resarcimiento del daño a través de una compensación económica al haber un maltrato o la pérdida de un animal, que si esto no lleva hacia la cosificación de los animales, porque pues los animalistas pugnamos porque se lleve a una instancia penal, porque es tan valiosa la vida de un animal como la de un ser humano. Ese es nuestro pensamiento, lo sabemos como animalistas. Y la segunda pregunta es si ustedes saben de este movimiento que se está dando en Europa principalmente, de ahí surge, es el movimiento faunista, que trata sobre el equilibrio entre los humanos, la convivencia de los humanos y, y los animales, en el sentido de que los animalistas somos extremos en nuestras posiciones. Entonces ellos hablan de un equilibrio. Gracias. bueno, Lula, vamos para la primera. El tema de cosificar. El tema de cosificar es cómo planteamos las cosas, porque la ley penal es la última razón, la última ratio. Es más, por más que yo tenga penas, sanciones penales enormes, 10 años de prisión, 15 años de prisión, tengo que probar el delito, dejarlo firme y todo lo demás. Y esto no va a evitar que el delincuente siga, o el malo, o el maltratador, o el cruel, siga haciendo esos actos. Porque de hecho los homicidios siguen sucediendo, los robos siguen sucediendo, los femicidios siguen sucediendo y las leyes existen. Entonces, el tema de decir que no lo queremos llevar al Código Civil, sí. Nosotros queremos que los animales estén en el Código Civil, pero justamente lo que queremos es que se los saque de su carácter de cosa y que, por lo menos en el argentino, que está establecido específicamente, los animales son cosas, ¿no? Y que diga que los animales son seres sintientes, sujetos de derecho, como lo dice el fallo Sandra, el fallo Cecilia. Nosotros tenemos más de 600, casi 700 animales declarados sujetos de derecho. Y no hemos logrado todavía que el Código Civil modifique cuando, te doy un tema para que te des una idea, para el matrimonio igualitario se necesitó un fallo replicado y mucha movilización. Y acá tenemos más de 700 individuos, casi 700 individuos declarados sujetos de derecho. Entonces, yo no creo que esté en el Código Civil sea una cosificación. Todo lo contrario, creo que hace a su dignidad que justamente en sus capacidades yo lo considere como considero al niño, yo lo considere y que tenga derecho a su reparación económica, que obviamente, porque no va a ser capaz de hecho, va a tener que estar o en un fideicomiso o manejada por su cuidador responsable, tendrá que tener una rendición de cuentas, etcétera. Esas son normativas que hay que poner, pero si lo metemos dentro de nuestro mundo, porque en el mundo judicial es el mundo de los humanos. Los animales la justicia la hacen de otra forma.
Si en el mundo judicial entran, tenemos que darles todas estas expectativas. No creo que sean en el mundo del derecho civil, sea cosificarlo, todo lo contrario. Creo que al revés, creo que en el mundo del derecho civil eh, es, eh, es darle la entidad que merecen. Yo creo que el mantenerlos como cosa en el derecho penal es lo que nos está trazando, ¿no? Eh, y lo que nos cuesta. Vení, termina ahí. Y sobre el faunismo, Lula, yo creo que Ah, es uno de los movimientos con los que más vamos a tener que batallar en los siguientes años, porque tiene una visión no solamente antropocéntrica, sino tremendamente especista, porque parte de la idea de que los seres humanos estamos ¿cómo dicen ellos? Que es algo natural que explotemos a los animales, pero que tenemos que explotarlos de una forma reconciliadora y no sé qué, ¿no? A mí me recuerda mucho esto y lo digo con toda responsabilidad. De hecho, lo platicábamos con César Nava hace poquito porque también a los ambientalistas les preocupa el faunismo, ¿eh? No creas que solamente a los animalistas. Lo comparábamos un poco con el ecofascismo. ¿No? Esta idea totalmente. en resumen, es un intento desesperado de justificar la explotación de los animales y de la naturaleza en beneficio del humano. Entonces, desafortunadamente están agarrando mucha fuerza porque están siendo impulsados no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos por políticos de extrema derecha. Por ejemplo, Giorgia Meloni en Italia, Donald Trump aquí, en Estados Unidos. Entonces es como el movimiento de la extrema derecha. O sea, por eso digo yo que a mí me recuerda mucho al ecofascismo. Entonces ahí habría que tener mucho cuidado con ese tipo de argumentos y estudiarlos muy bien para poderlos rebatir muy bien, ¿no? Sí, y Ellos aparte, parten de un determinismo biológico impresionante, ¿eh? O sea, totalmente. Acá dice, el animal es un ser vivo, es sintiente, del cual merece trato digno, respetuoso. A ver, todos los animales merecemos, como seres vivos y sintientes, tener tratos dignos y respetuosos. Todos, hasta los humanos. Así que tengamos eso en claro. Para el doctor Mauricio Trigo, el Código Civil y Comercial no clasifica los animales como cosas. No creo que haya dicho eso porque es cuestión de leer el 227 infine, nada más, que dice los animales son cosas. Y de hecho, capaz que vaya a saber cómo hizo el planteo. No creo que Mauricio haya dicho así, o a veces puede ser que uno en el fervor del discurso se equivoque en un artículo, qué sé yo. Pero sí, en el Código Civil directamente lo declara cosas. De hecho, los animales en el viejo Código Veneciano eran semovientes. Ahora directamente ni siquiera los dejaron como semovientes, los pusieron cosas. O sea, ni siquiera que se mueven por sí mismos. Jacqueline, es muy importante hablar sobre estos temas, deberíamos comenzar por impartir. A ver, y otro tema que también, Lula, es importante, eh, creo que vos ibas a esa pregunta, eh, o no, o Yasky, no me acuerdo quién. No es solo el tema penal, el tema penal va a ser sanciones penales, el tema civil va a ser justamente la capacidad, porque ahí lo primero que tenemos que hacer que el que tenga la acción sea el no humano, el titular, el que titularice derechos sea el no humano y que el humano sea quien lo represente. Esto es lo que va a darnos justamente no la cosificación, sino su verdadera dignidad. ¿No? Este es el ABC por lo cual estamos peleando siempre, ¿no? Y creo que es algo que es importante. Y otro tema es la educación. La educación es el ABC de todo esto. Sin educación, eh, por más que tengamos las leyes protectorias, mejores del mundo, sancionatorias, más fuertes del mundo, no sirven de nada porque nadie las va a controlar. Nadie va a hacer la denuncia. La 14346 existe en 1954. Y en los últimos 15 años ha empezado a moverse. Y no es que no existía antes. Antes había un caso cada tanto. Entonces, eso también es un tema que hay que evaluar. Eh, empezó a cambiar la mente de la gente, empezó a mirar de otra forma. Y esto viene
a que hay gente que está diciendo, guarda, que esto se viene y nos va a tocar el bolsillo y nos va a tocar el plato y no quiero que me lo toquen. Horta habla muy bien de justamente el problema con los invertebrados, que uno puede no darle bolilla o tratarlo a menos, pero es un tema muy serio, se va a terminar sustituyendo la carne de vaca por invertebrados. La cría de calamares y de pulpos o de gusanos, están a la orden del día en Europa y en muchos otros lados. Eh, Esto es como la frase célebre que dice, qué daño le hago al gusano de seda si le uso la seda? Sí, le haces daño. O sea, le haces daño. Esto, como yo digo, no implica que lo que ya tenés, usalo. Ya lo tenés, ya falleció el animal. Lo que tenés, usalo. Pero no, no compres para fomentar, ¿no? Esto es una realidad. No sé si hay algo que me quedé sin contestar. No, de hecho, justo lo que decía Jacqueline Ruiz nos dice y que justamente estos temas deberían comenzar por impartirlos en edades tempranas, en educación básica. Na- Totalmente. Natalia dice, son bienestaristas con respecto a lo del faunismo. Ni siquiera, ¿eh? O sea, No, Peter Singer es más de avanzada. sí. Todavía los neobienestaristas me puedo llegar a entender con algunos de ellos, ¿no? Ciertamente los explotadores tan unidos, dice Ulises de Fred. Sí, ¿no? Y aparte se sacan argumentos ahí cada vez más. Sí, el término es faunismo, no, es una traducción muy libre todavía porque no hay muchas traducciones al castellano. Y luego, Fernando Curi dice, en términos generales, los ambientalistas protegen ecosistemas. Sí, por supuesto, y ven a los animales como especies. Sin embargo, por ejemplo, dentro de los estudios críticos, el ecofeminismo ya es una nueva visión mucho más ecléctica entre el ambientalismo y el animalismo y el feminismo, por supuesto, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Entonces, creo que ya no podemos generalizar como podríamos hace unos 10 años decir que todos los ambientalistas son No, y hay especistas. ramas, hay ramas. A mí lo único que me molesta de los ambientalistas cuando nos consideran un apéndice de ellos. Pero bueno, pero es que no, es como que no pueden soportar. Ustedes piensen que en los últimos 10 años el animalismo ha avanzado de una forma que no ha avanzado el ambientalismo, que se ha quedado atrás. Sí, Y así eso, es. pero lo que pasa es que la mayoría de ellos defienden a las empresas que contaminan, como le dije yo un día a uno que se me enojó. Le digo, si vos defendes las empresas que contaminan, eh, en vez de denunciarlas, te va a pasar siempre lo mismo. Y que aparte que un error que cometen, creo yo, quienes trabajan el derecho ambiental y el ambientalismo, es un error que hemos cometido muchos en otras disciplinas, que es creer que existen categorías absolutas e irreductibles. Por ejemplo, ahorita Fer nos recuerda esta idea de cómo se criminalizan a los animales que se les llaman exóticos, ¿no? Acá en México se les llaman especies invasoras. Entonces a mí me da mucha risa. Porque les digo, no me imagino a un carpincho en Argentina napoleónico planeando una invasión a la delta del río Tigre, ¿no? O sea, son categorías No, que creamos para atribuir ontologías a los demás animales. Por ejemplo, cuando atribuimos la ontología de animales de trabajo, como si hubieran nacido para el trabajo, ¿no? Y bueno, luego, mira, Argentina acaba de autorizar el ingreso de cierto tipo de conejos. Ese conejo de orejas bajas, mm, ¿no? El neozelandés, ¿no? mm, A pedido de criadores, porque claro, tienen un problema de sangre, necesitan, porque tienen mucha endogamia. Y yo lo que dije es una locura, de hecho estamos mirando la resolución esa que permite el SENASA. ¿Por qué? Porque queremos atacarla, porque lo único que hacen es traer otros animales de afuera cuando nosotros tenemos conejos.
Tenemos el Claro, silvestre y pero tenemos el doméstico. son cuestiones de eugenesia, ¿no? Llaman los de Bueno, Zootec. a ver, que dejen de criarlos y que sean los últimos los que están. ¿Por qué tenemos que tener un conejo con orejas bajas cuando nosotros los orejos nuestros son de oreja paradita? O sea, Porque tenemos que están de entender. moda, Vicky, los mascotizan. Y sí, ¿te acordás cuando me mandaron la foto de cuándo iba a buscar el No, mío? ¿Te acordás? no, ¿te acuerdas cuando fuimos a la preparatoria acá en la universidad y llevaba una chica, un conejo mascotizado y casi tú y yo nos morimos ahí? Sí, O sea, es como que, que impresionante. le, que le preguntamos y todo. Qué pregunta bien interesante, Vicky. Gracias, Anabel. Dice, ¿qué significa el concepto de animalismo y qué posición tienen los veganos? A ver, yo de entrada diría, salvo que me va a corregir la doctora Vicky, el animalismo es como los feminismos. Yo no hablaría de un animalismo, hablaría de animalismos en plural, porque dentro del espectro del pensamiento en favor de los demás animales hay muchísimas posturas que van del blanco al negro con una amplia gama de grises. ¿Cuál es el común denominador de todos los animalismos, así como el común denominador de todos los feminismos es repensar y reformular eh, el estatus de las mujeres en nuestras sociedades, ya sea económico, social, cultural, literario, yo qué sé? El caso de los animalismos es repensar la relación de los humanos con los demás animales. Pero incluso en el animalismo encontramos a los bienestaristas. ¿No? Obvio, Encontramos sí. a Bentham, ¿no? Por decir uno así más como el abuelito de todos los bienestaristas. Singer, uno de sus representantes más famosos, sin duda. Encontramos abolicionistas y encontramos, por supuesto, la postura vegana, que es la postura que, pues, tanto la doctora Vicky como yo y los miembros de GIDA abonamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de lo que se conocen los animalismos como las posturas deontológicas, es decir, las posturas que abonan por la construcción de derechos para todos los animales. Y tú no puedes hablar de derechos en serio si no partes de una postura vegana. Es decir, tú no puedes hablar de derechos para lo que te vas a comer No, directamente o aparte, para lo que yo vas a creo explotar, ¿no? que lo que especialmente somos, aparte somos antiespecistas. eh, que también eso es cierto. Nosotros, todo el mundo se enoja cuando yo hago esta comparación, todo el mundo no del derecho animal, ¿no? Cuando yo digo, para mí, en la parrilla ponemos un bebé humano y un lechoncito, y para mí es lo mismo. Y me dicen, no los podés comparar. Sí que los puedo comparar. ¿Cómo que no lo puedo comparar? La diferencia es que uno me van a dar prisión de 8 a 25 años porque es un infante y el otro no me dan ninguna prisión. Pero para mí es lo mismo. Para mí no hay diferencia en la muerte y en el consumo de un no humano o un humano. De hecho, ambos son animales. Y como animalista defiendo a ambos. Lo que no voy a defender es la supremacía del humano sobre el animal. Eso no lo puedo, va en contra de mis principios, Exacto, ¿no? entonces ahí hay, cuando hablamos de el animalismo o los animalismos, pues hay que identificar muy bien cuál es el fundamento filosófico, ¿no? Por eso es que ustedes van a escuchar en este seminario que no es que nosotros seamos críticos con el tema de la sintiencia animal, porque dicen, bueno, pues es que, sobre todo los ambientalistas, ¿no? Dicen, no se les da gusto, ya se les reconoció como seres sintientes, pues ¿qué más quieren? No, no, espérame. Es que, por ejemplo, el tema de la sintiencia es algo que viene desde la filosofía clásica. Pitágoras, Porfirio, Plutarco, ¿no? Hablan ya de esta capacidad de experimentar y placer, dolor y de estas obligaciones morales indirectas que son las que sustentan el bienestarismo. Es decir, tú no puedes causarle sufrimiento a un animal innecesario porque siente, ¿no? Porque sufre. Sí, el problema no es simplemente no causarle ese sufrimiento, el problema es no explotarlo, ¿no? Ahorita que decía Vicky No usarlo. lo de la seda, dicen, pero pues qué daño, pues si la seda es casi un desecho del gusano, ¿no?
Yo recuerdo mucho cuando empezábamos con Gida, la doctora Brenda se va a acordar, nos dedicábamos mucho a ir a las escuelas primarias a hacer difusión, ¿no? Y un día platicábamos sobre la esquila y las ovejas, y entonces pregunta un niño como de 8 años, dice, bueno, pero la oveja no se muere cuando le quitas la lana. Entonces voltea a la niña de junto, así ya desesperada, y le dice, pero es su lana. O sea, como diciendo, es de ella, ¿no? No es tuya, ¿no? Entonces, No, entender eso que los animales no son nuestros, ni sus productos o derivados, así sean sus desechos, son nuestros, me parece que un paso súper importante, ¿no? Para el tema del abolicionismo, ¿no? Entonces, es no, interesante. el tema es la cantidad de trabajos que han hecho con esos animales en laboratorio para que creen más lana, que de pronto sí tenés que sacarle lana porque si no estarían súper, con su peso no darían más. Pero Claro, eso ya es claro. un tema que lo que hay que decir es paren con los temas genéticos, por lo menos para las nuevas, e ir viendo ver cómo se puede ir retrotrayendo todo sin manipulación. O sea, uno dice, ¿cómo retrotraemos sin manipular? ¿No? Ya uno le decía a mis profesores, bajo la idea de placer, no hay diferencia entre alguien que asesina un animal no humano a quienes por placer violan niños o mujeres o gente que prima su placer a la ética. A ver, no hay diferencia. Eh, Eso es un antiespecista. Para mí, el abuso a un animal, o el abuso a un niño humano, o el abuso a una mujer, o a un hombre, o a un anciano, o a lo que sea, es lo mismo. Eh, Estás abusando de un animal. No tenés Yo recuerdo, derecho. Vicky, una vez se lanzaron todos los medios de comunicación en mi contra cuando osé comparar a los toreros con sicarios, porque yo les dije, ambos asesinan por dinero Totalmente. Nada más que y, uno lo y, hace con traje de luces y con y le gente aplaudiendo. aplauden y le pagan un dineral y al otro también le pagan un dineral, También, pero pero, pero no lo hace con trajes de luces. Ambos asesinan por dinero. Y no, bueno, o sea, de loca no me bajaron, que cómo podía yo comparar eso. Salió la que entonces era como la presidenta vocera de los taurinos, que era una matadora mujer, diciendo que ella había estudiado derecho y que a mí no me subía el agua al cerebro y que bueno, todas esas cosas. Pero ahí te das cuenta del especismo que hay en medios de comunicación porque y cómo, es imposible que vean eso como un asesinato. O sea, ¿cómo puedes no comparar solo la eso, mata? ni siquiera ven el daño que le hacen al caballo. Sí, no, claro, obviamente ahí van los caballos de los rejoneadores y los caballos de los picadores, por O sea, supuesto, ¿no? tampoco Y ven el va daño. también la explotación de los humanos en esa industria que no te lo dicen. Todos los que trabajan como peones de cría, los que trabajan en las plazas de toros, viven con sueldos paupérrimos y en condiciones tremendas. O sea, es un círculo de explotación, pero volvemos al tema del especismo. Que el otro día leía yo estas nuevas interpretaciones marxistas de los derechos de los animales y me resultaba muy interesante porque el especismo es el síntoma. Fíjate, muchos lo atribuimos como la causa de los problemas y de lo que están viviendo. O sea, es que somos especistas. No, ¿por qué somos especistas? ¿No? Entonces aquí aplica un principio muy interesante de que construimos principios y teorías para justificar nuestros hábitos. Por Cuando supuesto, el tema de la tradición es uno. cuando nuestros hábitos, el tema alimentario, todo vino por el tema alimentario. O sea, las causas del especismo están en lo que comemos. Y ya de ahí empezamos a construir todas estas teorías, ¿no? Exacto, como dice Joana, toda violencia surge del especismo, del machismo, del racismo, del supremacismo, como decía Vicky, ¿no? Pero es muy interesante porque si lo observas desde una perspectiva marxista, entonces te das cuenta que el problema no es el concepto o la cultura, sino la estructura que To- sostiene esa cultura, que es a lo eh, que nos estamos enfrentando, ¿no? Y Obviamente, la estructura patriarcal sostiene el especismo. capitalista patriarcal, diría yo. La capitalidad sostiene el especismo. Ujú, Totalmente. ujú. Y pues con eso ¿No? estamos luchando.
Pues yo les agradezco muchísimo, Vicky, qué diálogo tan interesante. Este, hubo un momento en el que tuvimos 75 seminaristas de muchas Ay, partes del mundo y del país. Yo les agradezco mucho a todos quienes se conectan y que nos acompañan y que hacen posible este seminario. Doctora Vicky, muchas gracias. no, a Doctora ustedes Brenda, por... gracias por la coordinación operativa de esto. Ah, sí, Y porque yo me olvidé que era co-anfitriona, me olvidé de todo. sí, pero aquí está la doctora Brenda por si cualquier cosa pasa, ella sale al rescate y está ahí atendiendo el chat en lo que nosotras estamos muy felices disfrutando acá. La próxima semana, pues justamente vamos a tener a la doctora Brenda con su participación en este seminario. No se la pueden perder porque la verdad es que ya no digo que es una promesa del derecho animal, es una realidad del derecho animal, la doctora Brenda, y nos va a encantar escucharla y estar aquí. Y doctora Vicky, de verdad, mil gracias. Les adelanto, les doy No, una primicia para los mexicanos. La doctora Vicky viene en marzo de 2025 otra vez. Así que si quieren invitarla a sus universidades, a sus facultades de derecho, comuníquense con nosotros, con Gida y con todo el gusto ella va, ¿no? sí, Ella dice que está enamorada de Michoacán, pero les voy a confesar por qué, porque solo conoce Michoacán y la Ciudad de México, con todo respeto para los de Ciudad de México. Entonces yo estoy segura de que si conoce otros estados, le va a fascinar otros bueno, estados. es Así que que, todos los que conozco me dicen que México es hermoso. Entonces yo lo que dije, bueno, voy a tener que viajar todos los años para conocer todo México, pero siempre voy a parar en claro, Michoacán. Voy a ir a claro. Michoacán y después ir a otro lado. Iré a Michoacán y Entonces, después bueno. ir... Para con nosotros acá a dar sus conferencias, a atender a sus tesistas Y a que ver a queremos Dharma. compartir, a ver a su Dharma. Y así que si quieren, sí, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, ya la doctora tiene apuntado que se va a Chiapas, así que Sí. por allá va a estar. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, gracias a todos los que hacen posible los seminaristas esto. Vamos a subir pronto esta ponencia y Sí, estaremos enviando. yo ahora corto con vos y te envío el PowerPoint y después lo que sería bueno, un momento que tengamos todos, de ir armando de distintos países, los que son de otros países, van poniendo toda la parte de la responsabilidad y que quede para GIDA y todos con acceso a ellos, de la responsabilidad como comparativos, ¿no? Y vemos los puntos en común. Me parece como que podría ser un lindo trabajo de investigación entre todos, ¿no? Claro, ir complementando todo lo que tenemos en nuestros países, en nuestras entidades federativas y todo, ¿no? Ay, muchas gracias. Se conecta por ahí José Iván Díaz. No te había visto, Iván. Eh, Bueno, acá. a Chiapas El voy, planeta ¿eh? Listo, lo que pasa es que De estoy Dominicana, sí. desde el Muchis- Nacional de Prevención, República Dominicana. Bueno, Sí, muchas gracias. Pues estamos en contacto el próximo lunes. No se pierdan la doctora Brenda. Misma hora, mismo canal. De todas formas, nuestro querido Dimitri les envía el correo y yo creo que en 48 horas tendremos la conferencia de la doctora Vicky para quien quiera volver a verla. pero Muchísimas más que todo gracias. les envío el Power y después quedemos en ese trabajo que cada uno desde su país, desde su estado, y de esa forma es un trabajo de investigación que podemos abrir todos y todos podemos participar. Me parece que eso sería lo que hace más interesante esto, ¿no? Buenísimo. Muchísimas Así. gracias a No, todas, a todos y nos vemos el próximo lunes. Chao.